Hola, ¿cómo estás? Soy Carlos Sebane, dándote la bienvenida a este nuevo día de Camino por el lado agradecido de la vida. Hoy ya día número 16. ¡Wow! Donde le vamos a dar gracias a nuestro buen Dios por el don de la fe. El versículo de hoy está tomado de la carta a los Hebreos, capítulo 11, y el versículo 1. Dice: la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Para la Iglesia, la fe es una de las 3 virtudes teologales y la define como un don por el cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en lo que nos sucede y de ver las cosas como Él las ve. Por lo tanto, la fe no es un conocimiento teórico, abstracto, de doctrinas que tengo que aprender. No. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios. En primer lugar, la fe es un encuentro con Dios, con su designio de salvación. Y con la fe el hombre responde libremente a ese encuentro con Dios, entregándose a Él, con su inteligencia y su voluntad. También la fe es sencilla, no está hecha de grandes elucubraciones y discursos, sino de verdadera adhesión a Dios, como la fe de María o como la fe de Abraham. Además, la fe es vital, debe cambiar la vida, debe demostrarse en la vida. También es experiencial, es decir, es un conocimiento de Dios en la intimidad, porque los que tienen fe gozan de su presencia. Y esa fe no queda a un nivel intimista, sino que creemos en un Dios que se ha revelado a través de la palabra que hemos recibido de la Iglesia. Y esa palabra es preciso conocerla, aprenderla y hacerla vida. Y por último, la fe termina en compromiso, compromete nuestra vida con Dios en la fidelidad a Él. Ahora, según el diccionario, la fe es un sustantivo, pero en la práctica la fe se parece más a un verbo, pues es una palabra que denota acción. Si pensamos en la fe como un sustantivo, pensamos en ella como algo que necesitamos obtener. Pero si lo pensamos como un verbo, nos sería mucho más fácil entenderla. Por un ratito pensémoslo como si fuera el verbo confiar. Porque cuando conocemos por primera vez a alguien, no le tenemos confianza, ¿verdad? Si seguimos relacionándonos con la misma persona, esa relación se va tornando de más confianza. Por eso el Señor insiste una y otra vez en que vayamos a Él, en que nos relacionemos con Él cada día de nuestra vida, porque cuanto más lo conozcamos, más confiaremos. Y no es que tengamos que esforzarnos para tener fe, sino que al estar con Él, la fe, la confianza se irá incrementando. Vamos a poder dejar más y más nuestra vida en sus manos. Cuanto más confianza tengamos en Él, más fe tendremos. Se trata de una relación de amistad con Jesús, una relación de confianza, de fe. Muchas veces seguramente habremos dicho: quisiera tener más fe. Casi todos lo hemos dicho en algún momento. Pero la fe también es como un músculo. Tiene que ser ejercitada para que se vuelva fuerte. Con solo desearlo no va a suceder. Porque la fe no es creer que Dios puede hacer algo. Tampoco es esperar que Él lo va a hacer. Fe es agradecerle a Dios de antemano por lo que hará. Jesús dijo: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo tendrán. Y alguno estará pensando: ¿pero cómo? ¿Tengo que agradecerle a Dios por anticipado antes de recibirlo para poder recibirlo? Y sí, no te la agarres conmigo, es lo que dijo Jesús. Agradecerle a Dios después de haberlo recibido es gratitud. Pero cuando le agradeces por anticipado, eso es fe. Si alguien te diera ahora un cheque por $1.000.000, ¿esperarías a cobrarlo para agradecerle a la persona? No, ¿verdad? Le daría las gracias inmediatamente. Y esto aunque el $1.000.000 todavía no son realmente tuyos, porque no cobraste el cheque. Pero en el momento en que te da el cheque, podés genuinamente dar las gracias, creyendo que esa promesa es sólida y que la persona tiene suficiente dinero en el banco para cubrir esa cantidad. Y así es la fe. Agradecerle a Dios por anticipado. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, en los versículos del 11 al 19, hay una hermosísima historia de fe y de gratitud.
Dice el Evangelio que al entrar en una aldea, 10 leprosos salieron al encuentro de Jesús y a la distancia le gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alabado sea Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Y ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero? Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha salvado. Muchas veces escuché explicaciones a este texto que decían que el que regresó era el único que estaba agradecido. Recordemos que la lepra en esa época era una enfermedad incurable. Nadie se quería acercar a una persona con lepra porque el que lo hacía podía ser contagiado. Y la lepra no solo causaba dolor físico, sino también un dolor espiritual y emocional enorme para quien lo padecía, debido al rechazo que causaba hacia los demás. Por eso yo creo que los 10 estaban súper agradecidos, muy agradecidos. Yo imagino a los 9 que no regresaron corriendo para ver a sus familiares, buscando a sus amigos, contando lo que pasó y hablando de Jesús, recuperando una vida que ya creían que no tenían. Sinceramente yo creo que estaban muy agradecidos con Jesús. ¿Cuál es la diferencia entonces con el que sí volvió? Y la diferencia es que el que regresó era un hombre agradecido. Los otros estaban agradecidos. Y no es lo mismo ser en esencia agradecido que estarlo en algún momento. Hasta los que no creen estarán agradecidos si reciben algo. Y la propuesta de estos 21 días es que seas un hombre, una mujer agradecido en esencia. Y el ser agradecido no solo se manifiesta con palabras, sino también con acciones, con hechos concretos. La tarea de hoy será escribir el versículo del día, Hebreos 11:1. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. También la frase del hermano David: no es la felicidad lo que nos hace agradecidos, sino la gratitud lo que nos hace felices. Y también hoy vas a tener una tarea muy especial. Quiero proponerte que agradezcas de antemano por algo que aún no se manifestó en tu vida. Sí, agradecer por algo que aún no pasó. Eso hizo Jesús en Marcos 8, cuando multiplicó el pan y los peces para alimentar a miles. Marcos dice que él primero dio gracias por lo que tenía. Y realmente no tenía mucho por lo cual estar agradecido. Tenía una cantidad muy pequeña de comida y había miles de personas hambrientas para alimentar. Pero él dio gracias por lo que tenía. Y también por lo que él sabía que Dios haría. Y después de dar gracias, un milagro increíble ocurrió. Por eso, si tal vez estés pasando un momento difícil en tu vida, agradecele a Dios por anticipado, por aquello en lo que ya estás creyendo, sabiendo que Él te cuida y te quiere. Y hasta aquí llegamos hoy. Te deseo que tengas un muy buen día y te espero mañana con más razones y motivos para agradecer. Que Dios te bendiga.